Saludos cordiales. Bienvenidos a este espacio de reflexión académica en el marco del postdoctorado de gerencia postconvencional, bajo Seminario 5 de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Soy Susana Quintero Abdón y hoy abordaremos una categoría fundamental para la sostenibilidad humana y organizacional: la diversidad cultural. No como un concepto estático, sino como un flujo continuo que conecta con nuestras raíces, nuestras tensiones actuales y nuestra capacidad de innovar hacia el futuro, de forma de un gerente postconvencional de excelencia. Seguidamente, les voy a hablar sobre el pasado, la herencia y la identidad. Para comprender la diversidad debemos mirar hacia atrás. Históricamente, la diversidad cultural ha sido vista en ocasiones desde la asimilación o conflicto. Sin embargo, desde una perspectiva hermenéutica, el pasado es nuestro horizonte de precomprensión. Nuestras organizaciones actuales heredan estructuras del pasado, pero también los saberes ancestrales, las tradiciones y las cosmovisiones que nos definen. Comprender que venimos de un proceso de mestizaje y pluralidad es el primer paso para una gestión ética. No podemos gestionar lo que somos hoy si ignoramos las memorias que configuran nuestras identidades colectivas. Un ejemplo para el presente es la organización convencional versus la organización postconvencional. ¿Y cuál es la esencia? El pasado de la tolerancia, la obligación a la inclusión estratégica por convicción. Una organización convencional ve a una persona como, por ejemplo, con una creencia religiosa distinta, otra etnia, o como alguien que debe adaptarse a la norma de esa empresa. En cambio, una visión postconvencional, que es lo que nos ocupa, el gerente se pregunta, ¿cómo la visión del mundo de esta persona puede ayudarnos a resolver el problema de una forma que nunca habríamos pensado? Aquí vemos la diversidad. No solo se tolera, sino se aprovecha como motor de innovación en la posconvencionalidad. En el presente, la complejidad y la gestión posconvencional, nos encontramos en la transición entre lo convencional y lo posconvencional. Aquí las organizaciones convencionales suelen ver la diversidad como una cuota o como un requisito legal, pero bajo la orientación de la doctora Elsie González de Hernández, nuestra tutora, hemos reflexionado sobre la visión postconvencional. Una reflexión que aquí la diversidad no es un problema a resolver, sino un eje estratégico. Hoy, gestionar la diversidad significa reconocer la alteridad, que es el otro, no es alguien a quien tolerar, sino un legítimo otro que aporta una perspectiva única a mi organización. En cuanto a los contextos complejos, es importante destacar que la diversidad cultural es el motor de la innovación. Cuando permitimos que diferentes marcos cognitivos y culturales dialoguen, allí surgen soluciones creativas que una cultura monolítica jamás podrá imaginar. Por ello, la ética aquí no solo es normativa, es una ética de cuidado y de corresponsabilidad. Por eso la esencia en este aspecto del presente es la diversidad como garantía de la supervivencia institucional.
Por ejemplo, imaginemos una empresa que solo contrata personas que piensen igual ante una crisis global. Sus respuestas serían limitadas y entonces no, el futuro pertenece a las organizaciones humanas y corresponsables que funcionan como ecosistemas. Mientras más diversa es nuestra vida en un bosque, más fuerte es ante las enfermedades. Aquí el futuro de nuestras instituciones, por ejemplo, en Venezuela y en el mundo, depende de crear espacios donde la diferencia sea el escudo contra la obsolescencia. Finalmente, el futuro, la sostenibilidad y la transformación. Yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos? El futuro de la gestión organizacional depende de nuestra capacidad para construir culturas más humanas. El futuro de la diversidad cultural radica en la sostenibilidad social. Por ello, las organizaciones del mañana serán aquellas que logren integrar la pluralidad con mayor activo o como su mayor activo. Hoy día hablamos de como una transformación ética donde la inclusión no sea el discurso, sino una práctica cotidiana, el quehacer diario. Aquí vemos entonces que el futuro nos exige pasar de la gestión de la diferencia a la co-creación de la diversidad. ¿Qué implica esto? Derribar sesgos, construir puentes entre lo local, entre Venezuela, entre lo global. ¿Qué nos va a permitir? Que la organización aprenda y evolucione constantemente con su propia pluralidad. Un ejemplo de rigor conceptual para la alteridad y la hermenéutica. Como hemos analizado con nuestra guía, la doctora Elsie González, la gestión de la diversidad requiere un ejercicio hermenéutico en el futuro, es decir, la interpretación constante. No se trata de aplicar un manual, sino de reconocer la alteridad al otro como alguien distinto a mí, a Susana, para construir una ética de transformación que sea realmente sostenible. Eso es lo que necesitamos, proyectar como gerentes postconvencionales. Como reflexión, la diversidad cultural no es solo una herencia del pasado que debemos preservar, sino una herramienta del presente que debemos potenciar y una visión de futuro que debemos construir. Como hemos analizado en este seminario 5, la gestión de la diversidad es la esencia, una gestión de la humanidad dentro de las organizaciones, y el gerente postconvencional debe hacer lo propio. Agradezco a la doctora Elsie González por orientar este camino reflexivo y a la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy por propiciar estos espacios de saber transformador. Muchísimas gracias por su atención.